destruction. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mass Effect, el episodio número 9 si no me equivoco. Continuamos, bueno, iba a decir continuamos tras la pista de Liara, pero no hay mucha pista que seguir porque ya la tenemos aquí delante, después de que en el anterior episodio diésemos... Uy, ¿cuántos enemigos hay ahí? Me cago en la puta, que me han visto y todo, joder. De esto que ni me había fijado, A ver, cuidado. Uy, Dios mío. ¿Puedo cargarme a esos dos a la vez? Sí, no. Bueno, casi. No me dejan ni presentar, qué fuerte. Muerto. ¿Y el otro está muerto? ¿Tantos muertos, chicas? No me dicen... No, si veo a uno en el mapa subiendo y todo. Yo estoy ciego. Ahí estamos. Ahora sí que tienen que estar todos muertos. O al menos los que tenemos aquí a primera vista, ¿no? Gracias, Tali, por confirmarlo. Bueno, estaba diciendo que después de haber estado rebuscando en 3 putos sistemas solares y que pensaba que nos iba a quedar uno más, veo enemigos, o sea, no veo enemigos, pero ahí está. Algunos enemigos tienen una habilidad que es para interferir nuestros radares. Y de hecho, Tali, estás con la pistola, así que vamos a ponerle a Tali en la pistola... no, coño, esto no es el inventario donde hay que ir. Vale, gracias. Vamos a ponerle a Tali en la pistola algo que yo solo he puesto en la escopeta, que es el sensor. No, en este sitio vamos a ponerte yo que es el sumidero de calor mismamente, que evita que se sobrecaliente más rápidamente el arma. Y te vamos a poner aquí, te vamos a quitar lo de la estabilidad del arma, porque tú tampoco vas a hacer mucho daño con las armas. Tali puede usar escopetas, pero no es buena con las armas, no hace mucho daño con ellas. En comparación con otros, me refiero. Hará más daño que nosotros, de eso, vamos, creo que está más que claro, aunque ya veremos. Y vamos a ponerle el sensor de combate y de ese modo en el arma que lleve equipada en ese momento debería de permitirnos sobrepasar las contramedidas que utilicen los Geth contra nosotros. Pues bueno, vamos a seguir en esta segunda parte de la misión. Hay que introducir un código ahí, pero creo que hay más enemigos, o al menos eso parece, que tan poquitos no podían haber. A ver, introducir un código. ¿Cómo se hacía esto? Escribe una secuencia. No me acuerdo cómo era esto. Ah, tenemos que aprender la secuencia. Vale, este por aquí. No, pues por aquí entonces. Y al azar, venga, este de aquí. Y, uy, Dios mío, y este, no. A ver, es así. Ahora hemos dicho que este también de nuevo. Ahora hemos dicho que el de arriba. Y ahora era el de... ¿Cuál hemos usado antes? A ver. Aquí. Ahí estamos. Y de este modo hemos abierto una brecha en el suelo que nos servirá para poder llegar hasta donde está Liara. Vamos a investigar un poquito esa zona, a ver si hay algo por ahí, que seguro que han dejado los Geth algún arma o alguna mejora, o igual no, que también puede ser que no, pero yo creo que sí, ¿no? Ahí está, mira, decodificación fácil, sí sabía yo que había algo por aquí. Vale, hop. Sensor de combate y gran calibre. La de gran calibre está bastante bien porque aumenta el daño en general. Le he cambiado la armadura a Ashley, le he puesto una armadura pesada, que ya había aprendido ella por sí solita la habilidad de poder utilizar esas armas. Ese tipo de armadura, perdón. He mejorado... ¿Qué me has mejorado? Bueno, he estado tocando un poco de cosas, poniendo... De vez en cuando lo haré fuera de cámara porque es un coñazo, sinceramente. El de alta potencia 2 sí, vale. He estado mejorando... mis suplementos de las armas, por así decirlo, también los suplementos de Ashley, suplementos de Tali, de las armas que utilizan, porque de nuevo, por ejemplo, ponerle un gran fusil de francotirador a mi personaje cuando no lo vamos a usar en la vida, el fusil de francotirador, pues desde luego que no tiene ningún sentido. Y hemos desbloqueado una nueva habilidad y ahora que me doy cuenta no la he puesto aquí, que es la de alzamiento. Vamos a ponerla en el número 3 mismamente. Una alteración aquí, barrera en el 6 y regeneración de escudos en el 7. Y diréis, ¿por qué? Pues simplemente porque yo estoy más cómodo así.
Es que es curioso, porque cuando vas de francotirador, o de infiltrado, creo que se llama en castellano, no tienes tantas cosas que hacer. No tienes tantas habilidades. Entonces ahora me veo un poco sobrepasado. Hay como demasiados botones ahí arriba a la izquierda. En su día en el francotirador te ponías el de decodificar, que es lo de sobrecargar las armas. Te ponías lo de pirateo, porque los francotiradores también pueden piratear. Te ponías lo de hacerte invisible, o en su defecto, en el primer Mass Effect no te podías hacer invisible, sino que aumentabas la precisión o algo así, o ralentizabas el tiempo o algo de eso me quiere sonar. Y poco más, no había muchas más cosas, eran menos habilidades. Pero bueno, que está bastante bien, por supuesto. Cuanto más contenido, mejor. Y por eso mismo lo estoy haciendo con una clase que no he utilizado hasta ahora. Así puedo sentirme... Sí, no como un newbie, iba a decir, pero como si fuese una nueva experiencia también. Y bueno, aquí tenemos a Liara, vamos a sacarla. Pues la hay. Eso no importa, bonita. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Pues vamos a pulsarlo, ¿no? Digo yo. Se lo piensa, se lo piensa momentáneamente. Se parece como en plan... Dios, que estoy... Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on. Ok. ¿Tengo que elegir ahora con quién me voy o no? Ah, no. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. Think fast, Miss Prothean expert. Uy, The conduit, but I don't know. Es que es una borde, Ashley, ya lo iréis viendo. En este juego es una pedazo de borde. Y racista contra otras razas es increíble. Lo racista que es. These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole Venga, place pues is caving in. necesitamos un plan de vida, venga. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Uy. He needs to move faster. Bueno. No puedo moverme, como en todos los putos ascensores de este juego no te puedes mover. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí que lo sé. Es un juego que salió en 2007, creo. Hace ya unos añitos. El tema de poner ascensores en el juego no es algo nuevo ni mucho menos, pero sí que es cierto que siempre los desarrolladores han tenido problemas con las físicas. ¡Oh! El Krogan, del que nos ha hablado antes Liara. Que está con los Geth. Esta reunión se van a derrumbar, no es momento para pelear. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. No la entregaré. She'll stay with us, thanks. Qué chulo es. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill him. Spare the Asari if you can. None, doesn't matter. Los Krogan son así, los Krogan. No tienen más misterio. Vamos a cargarnos a la tropa cohetera lo primero y después a otra tropa de choque. Cuidado, siete ahí. Cuidado con el puto Krogan, que no se regenere el jodido. Muere. Ahí está. El francotirador. Hay más por ahí. Ah, que hay más por ahí, joder. Bueno, yo me cargo un francotirador. Vale. ¿Podéis matar vosotras a ese? ¿No tenéis ninguna habilidad de matar para utilizarlo? Bueno, muerto, venga, ya está.
¿Qué cojones la cosa que un derrumbamiento sea lo más alto que hemos escuchado en el juego hasta ahora? Y no los disparos o cosas de ese estilo. Bueno, hemos sacado a Liara de... Too close, Commander. No, sacado no, 10 lo more hemos seconds, we encontrado. would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? A ver, también os adelanto que bueno, que Liara en este primer Mass Effect... Uy, qué pedazo de cuello parece que tenemos ahí, ¿no? Somos un poco deformes en esta posición que nos han puesto ahí. Joder, parece que tenemos un cuello de toro ahí increíble. Yo no le he puesto tanto cuello, le puse el cuello a la mitad. Liara es un poco ingenua, no sabe mucho de los humanos, ¿vale? Para que entendáis un poco el comportamiento que va a presentar ahora, ella no entiende casi nada de humanos. Más adelante sí que irá conociendo más de humanos, pero todavía no entiende casi nada de humanos. A ver, nos ha salvado, es normal. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad Normal que jokes. pueda cachondearse un poquito, a ver. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Y ahora es cuando empezaremos a saber más sobre las Asari, porque os dije en su día, de momento no os voy a decir nada de las Asari y dejaré que cuando nos encontremos a una Asari nos lo cuente ella misma. Pues 50 años, ¿cuántos años tienes? How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Solo. Damn. I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. No sé si lo va a decir ahora, pero bueno, ya os adelanto que las Asari viven, pues eso, unos 1000 años aproximadamente. Y de hecho, muy pocas se encuentran en el juego que vivan más de 1000 años, que hayan vivido, o sea, que actualmente tengan más de 1000 años. Un par de ellas nos encontraremos, o incluso puede que alguna más, pero que yo recuerde un par de ellas y que tengan importancia en el videojuego 2. Y los Krogan son otra raza que incluso vive más que las Asari. Los Krogan llegan a vivir, me parece que eran 1200 años, si mal no recuerdo. Como digo, esto lo leí hace ya mucho en los códices, entonces igual o por internet o donde fuese, entonces mi memoria igual falla. Pero sí, os digo rápidamente. Los Krogan, 1200 años. Las Asari, bueno, los Asari en general, 1000 años. Los Turian, creo que eran 200 y algo años, puede ser. Los humanos, 150. Se supone que la esperanza de vida ha subido. 150, entre 150 y 180. Más o menos suelen vivir los humanos en el futuro, puesto que la medicina ha avanzado y aún llegamos a vivir más. Los salarianos creo que viven 40 años solo. Los salarianos son una raza que hemos visto muy poquito de ellos hasta ahora, pero viven muy poquito los salarianos. De hecho, los llaman los perros de la galaxia. Más adelante igual alguien hace referencia a eso porque tienen una vida como la de un perro muy cortita en comparación con la del humano. Los Batarianos o Batarians también viven, no sé si eran 20 años o creo que eran, los Batarianos son los que menos viven, que viven unos 20 años o algo así, muy poco. Y no me acuerdo más, ya os iré dando más detalles de esto, ¿vale? Intento hacer este pequeño inciso, pero es algo que seguro que os interesa a muchos de vosotros. En fin, vamos a seguir. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. ¿Y cómo sabes todo eso? Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it.
There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. ¿Y quién estuvo antes de ellos If the entonces? Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. Esto es muy importante, ¿eh? And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out Bueno, pues why. yo puedo ayudarte entonces, porque tenemos lo de la visión que... Sí, pues la visión que tuvimos a través de la baliza proteana posiblemente no será para esto. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you are right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. Bueno, pero aún puedes ayudarnos. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Muy bien, pues bienvenida a Good bordo. to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Ya hablaremos más tarde, no te We can preocupes. talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Sí, claro, vamos a hablar con el consejo, contarles lo que hemos descubierto. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. Efectivamente. I assume you're taking the necessary security precautions. Bueno, a ver, ella solo quiere ayudarnos, no hace falta tomar ninguna precaución, no es mala. A ver, es cierto que el consejo pues no sabe lo que ha pasado, pero bueno. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary? Bueno, será culpa mía, ya sabes, todo es culpa mía. El consejo, ya os he dicho que íbamos a discutir con ellos muchas veces, os lo dije en su día. Que vamos a tener nuestros más y nuestros menos con el puto consejo, porque son una panda de pesados. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always Hombre, take priority. alguien que me entiende, por Good fin. luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Bien. Bueno, no se han enfadado mucho en esta ocasión. No se han enfadado mucho. Podía haber sido peor la cosa. Podría haber sido mucho peor la cosa. De cómo se lo hubiesen podido tomar los del consejo. Navegante Presley, ¿me dices Yes, algo Commander. más? No, tú sigues con tus Carry on, mierdas, vale. Yes, sir. Vamos a hacer el tipo... códice. Ahí está, ahí está. No me he dado cuenta de esa experiencia por ahí flotando. Y aquí lo mismo. Pues que no me doy cuenta a veces. Y aquí también. No me doy cuenta yo.
Decía, ahora toca algo que quizás no mucho, bueno, no sé, algo que quizás a algunos de vosotros no os interese, que es el tema de hacer esto hay que hacerlo cada vez que hagamos una misión principal, hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacer lo de dar una vuelta por la nave y hablar con todos y cada uno de los miembros de la tripulación? Porque de ese modo consigues que te vayan contando un poquito más sobre su propia historia. En el primer Mass Effect no tiene mucha relevancia esto, en el segundo Mass Effect es de vital importancia que hagamos este proceso cada vez que pasamos una misión secundaria, y una misión principal, perdón, y en el tercer Mass Effect sí, no tiene tanta importancia como en el 2, pero algunos personajes sí que es importante hacerlo con ellos, ¿vale? Vamos a hablar con Joker. Figured you'd recommend me for one since I Imbécil. pulled your boots out of the fire. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you Joker es un cachondo, a mí me cae muy bien. Joker es un cachondo de los buenos. I have to go. All right, see you. Es el mejor de toda la puta... Es decir, de toda la puta galaxia conduciendo, o sea, manejando naves, no sé si sea el mejor de toda la galaxia, pero sí, posiblemente sea el mejor piloto de toda la jodida galaxia. Posiblemente. Ay, me pica un montón la nariz, madre mía, estoy grabando de seguido antes. No sé qué pasa a veces. Hubo una temporada que también me picaba un montón la nariz cuando me ponía a grabar. Siempre era ponerme a grabar y empezaba a estornudar o a picarme la nariz, no sé por qué. A ver, ¿qué os jugáis a que el buen Kaidan Alenko no me cuenta una puta mierda? ¿Qué os jugáis eso? O igual sí, no lo sé. Anything you need, Commander? A ver, información personal, cuéntame. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Oh, por fin nos cuenta algo más, que es que las otras veces que habíamos hablado esto con él no nos había contado nada. Habla con libertad, venga, sin tapujos. Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all qué this. falla, a ver. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in... No pasa nada, hombre, no pasa nada. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. ¿Y crees que no fue accidental lo de que os pusiesen esos elementos ceros? A ver, ya sabéis, pues si no os acordáis, que igual no visteis ese episodio de investigación, Kaidan es un biótico, ya lo sabemos, y bueno, un adepto, sí, no es un adepto, es un biótico, mejor dicho. Los bióticos, la mayoría de los bióticos humanos, la mayoría, han sido modificados genéticamente en cierta medida para que desarrollen esas habilidades. La gran mayoría, algunos las desarrollan ellos solos, otras razas como por ejemplo las Asari vienen de serie con la mejora biótica, por así decirlo, no les hace falta nada, simplemente con trabajarlo un poquito lo consiguen, aunque no todas deciden hacerlo, ni mucho menos. Pero bueno, ¿crees que no fue accidental eso? Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Vale, ¿y qué es el Salto Cero? Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. Me río por dentro porque una voz dentro de mí ha dicho:
O sea, yo me estaba sorprendiendo yo ahora mismo porque digo, hostia puta, esto no me suena a mí de Mass Effect. Digo, cuando pasó esto, yo no recuerdo haber tenido esta conversación antes con Kaidan. Es que siempre me ha sudado tanto este hombre que cuando tenía que hablar con él lo hacía por compromiso y en plan, venga, siguiente. Entonces todo esto que me está contando ahora mismo es como si me lo estuviese contando por primera vez. Ya siento que es verdad, no, pero no lo aguanto, lo siento, no lo aguanto. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Tenías tiempo para hablar entonces. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana, who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up. I think you'd have liked her. ¿Y te enamoraste de ella? Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. Ok. Las exposiciones deliberadas cuentan más sobre Do you know eso. of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Bueno, pues ya está. Que podemos seguir. Suena duro, continúa. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Bueno, pero puedes hablar conmigo, aunque no me haga mucha ilusión, pero Malenko, puedes there's hablar no conmigo. regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a... Ya lo pienso, no te preocupes, ya lo pienso. Besides, I've got my past squared away. Bueno, pues, vale, ¿no quieres contarnos Anything nada you más? need, Vale. Commander? Evaluación táctica, eso sí que es importante preguntarle What's siempre la your evaluación opinion on the táctica, a ver last qué opinan mission? sobre la última misión que hemos hecho. Dr. Tassoni. Efectivamente. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Ah, pues a mí sí que me gustan. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Only by a few seconds, sir. Lo siento, tenía que hacerlo. We'll talk another time, Lieutenant. Ay, Commander? ay. Bueno, vamos a recoger esto. Quedarse con todo. No, la doctora Chakwas. Voy a hablar ahora, pero... ¿En serio? ¿No gastó medigeles en esa misión? What? Pero no me va a decir nada Yes, nuevo, Commander? ¿no? ¿O sí? Is there something you No, need? ¡Uepa! No te buguees, bonita. No, no me va a I decir should nada go. nuevo. Goodbye, Commander. Creo que Liara está por aquí, efectivamente. Vamos a hablar con Liara. Hola, ¿qué tal, Liara? Commander, are you coming to check up on me? Ay, es que se me ilumina la mirada cuando veo a esta muchacha. Estaba preocupado. You look much better. How are you Te acabo de feeling? conocer, pero estaba preocupado. Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Es la mejor y para ti tenemos solamente lo mejor, querida You're in Liara. good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, No me des las gracias, no es necesario. Es cuestión, es mi trabajo. Yo salvo a todo el mundo siempre. I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. No hagas But I caso am a los not like racistas. Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Lo sé, no te preocupes. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Ay. Es curioso porque en el primer Mass Effect, o sea, en este juego, Liara, la pobre no la han hecho. O sea, tiene aquí a mí el tema, hay a quien le gusta, Eso tiene un nombre, lo de que los dientes, las paletas estas tienen un agujero en medio. Eso tiene un nombre, a mí no es algo que, de hecho es algo que no me gusta nada.
las mujeres, pero sé que tiene un nombre y no sé cómo se llama. Eso, si alguno lo sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Aunque yo no lo leeré porque estaré de vacaciones cuando veáis esto. Pero bueno, yo lo tendré en cuenta, ¿vale? Me gustaría hablar contigo. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Uy, separe estas cosas de... Debes de sentirte muy sola. ¿Quieres que te caliente la cama por la noche? Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. ¿Por qué? You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps. They wanted me to become a leader of our people. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Maybe that's why I became so interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to No es spite ninguna Benezia. tontería. Mucha gente, o sea, no es que haya gente que se convierta en arqueólogo para joder a su madre, pero sí que es cierto que mucha gente que por llevar la contraria a sus padres, pues... Es que no sé, igual le tengo tanto cariño yo a Liara en general. Es que yo no la puedo mirar, ahora mismo yo no la puedo mirar de forma objetiva. ¿Por qué no? Porque es que me pierde Liara, es que lo siento. Os podéis imaginar, aquellos que os preguntabais con quién voy a tener un romance en este juego. Bueno, sigamos, ¿no? Yo creo que ya eso ya se responderá. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. Aha, you share the wisdom of the matriarch, Shepard. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there was more to it than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. A ver, no intentes estudiarme, bicho verde, bicho azul, perdón. No intentes estudiarme, quita tus sucias manos de encima, bicho azul. ¿Soy fascinante para ti? Sounds like you want to dissect me in a lab. Me cuenta, porque de verdad, que poco cariño I did tienes. not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Tranquila, Bonica. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so No dense? te preocupes, el You sentido de must humor think de I am a Shepard es complete and horrible. utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. ¿Qué? Bueno, cuéntame más sobre la cultura Asari y luego sobre Venecia, su madre. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Esto es importante, porque oiremos muchas veces esos rumores y esos comentarios sobre las Asari. ¿Qué rumores? Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. ¡Eso es repugnante! ¡Sucio bicho azul! Me encanta. No sabía que respondería, pero bueno. ¿Cómo es eso posible entonces? Cuéntame más. Cuéntame más, me interesa ese tema de la reproducción. Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved. Puede but o it is puede, not ¿no? an Pero puede essential que también. element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities.
We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of ¿Y other el otro races. progenitor? What happens to your partner after the union? Lo Every matáis. relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Y el tema de la diferencia de edad, ¿qué pasa aquí? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Bonito, joder. ¿Quién fue tu padre, Ben? Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. ¿Podéis hacer eso? ¡Sucio bicho azul! I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Lo de sangre limpia, o no sé cómo ha dicho, sangre pura, perdón, me recuerda mucho a lo de Hermione, ¿no? Lo de sangre sucia, sangre sucia. Me recuerda mucho, no sé por qué. Pero eso no lo sabes. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Y cuéntame más Do you sobre know why Venecia. Benezia joined up with ¿Por qué Saren? está con Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope Me so. pareces preocupada. Bueno, su madre, lógico que This parece hurts you, preocupada. doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her. And this was not like her. Ok. Something changed. Pues lo vamos a... I should go. Hasta aquí la Goodbye, conversación. Shepard. ¿Vale? ¿No podemos intimar nada? I get the ¿No? feeling you want to ask me something, Ay, no es Commander. nada importante. I just wanted to talk. Of course, Shepard. Ah, de nada. Vale. What did you want I to should talk? go. Tengo que irme. Goodbye, Solamente quería hablar contigo, no es nada importante. ¿De qué? Hasta luego. Y ya está. Así es como liga el comandante Shepard. Bueno. Más adelante ya podremos ir hablando con... De hecho, es que... ya he dicho antes, le pese a quien le pese, es algo que hay que hacer en este juego. Si quieres, ya no te digo... Bueno, ya no te digo tener una relación con algún miembro de la tripulación. Que si no hablas con los miembros de la tripulación, aquí no hay nadie, ¿no? Es que siempre pienso que aquí hay alguien, porque en el 2 y en el 3 siempre hay alguien ahí, no voy a deciros quién todavía, pero siempre hay alguien en esa habitación. Pero en el 1 parece que nunca hay nadie en esa habitación. Nunca nadie, son dos negaciones equivalen a una... Bueno, da igual. Enseguida lo dejaremos, ¿vale? Vamos a hacer otra ronda más de preguntas rápidas a Garrus, Ashley... Con Ashley creo que sí que podemos empezar a intimar ya. Porque con Ashley llevamos... Cuanto más tiempo tengas a la gente en tu tripulación, antes puedes empezar a intimar con ellos. Y cuando digo intimar, sí, estáis pensando bien. Intimar es empezar a querer roce. No conseguir roce, pero querer roce. Troco dice que no había conseguido. Tali, hola, ¿qué tal, Tali? Hello, Shepard. ¿Qué te pasa? Pareces preocupada. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel
out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? Esto es muy gracioso. ¿Sin ruido no puedes dormir? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of Bueno, miss sientes them. nostalgia. Homesick. Todo el mundo siente eso a veces. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different Pero tú life. volverás, ¿no? You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually. But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. Ok, no hay nada más que hablar con esta chica, así que vámonos. Vamos a hablar ahora, bueno, con el ingeniero Adams. Something I can do for you, Commander. No me interesa, tus conversaciones no me interesan. Esta chica de aquí no podemos hablar con ella. ¿Te imaginas si Shepard pudiese hablar con todo el mundo? Bueno, sé que Brex nos va a dar tarde o temprano una misión y creo que Garrus también, creo. No estoy seguro ahora mismo, pero estoy seguro de que Brex sí es... Bueno, no lo voy a spoilear, pero sí, es una tontería. We've got Saren on the run. Así es, huye de nosotros. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good? He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Espera, ¿tú conoces a Saren? Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. Muy bien, de I acuerdo. think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. Y Saren te reclutó él mismo. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. ¿Y qué estaba haciendo ahí? What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. Y bien hiciste, y bien que hiciste. A ver, ¿qué había la carga de esa nave? What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. Pero algo That's habría why I didn't en mention it esa. sooner. Pero algo habría en esa Whose nave. ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. Bueno, y ya está. ¿Eso es todo? That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Pues menos mal que él no estaba ahí. Bueno, pues eso, ya no hace falta hablar nada más con él. So long, Rex. Si no hablásemos con él en cada vez que hagamos una misión, si no hablásemos con él,
O sea, es decir, como podéis comprobar, la misión no nos la ha dado ahora el de inicio, sino que tenemos que hablar varias veces, cada vez que caemos una misión, hablar con él, y entonces, después de haber intimado con él, es cuando accede a darnos esa misión. Y creo que con los demás también, ¿eh? Creo que igual Garrus sé que sí que tiene otra misión, ahora me acabo de acordar, y los demás creo que Tali también, igual todos tienen una misión y yo no me acuerdo, pero bueno. Brex sí que la recuerdo porque es algo curiosa. Pero bueno, Garrus, cuéntame más. How are you? O esto ya lo dijimos. Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. ¿Cómo cuáles? Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. Es comprensible. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. O sea, que quería que te convirtieses en un espectro. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. A ver, eso tampoco es cierto. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Tenemos que ir convenciendo poco a poco. Veis que Garrus de inicio es un turiano, que no le gusta mucho seguir las normas. Entonces lo que tenemos que hacer es meterlo en vereda un poco a poco. Muy poco a poco. Hay que ir metiéndolo en vereda, que se dé cuenta de que existe una justicia que sí que puede ser impartida contra los criminales, porque él hasta ahora lo que pensaba es que la justicia no daba abasto con los criminales y que había que saltársela muchas veces para poder acabar con esos criminales, la justicia o la ley, mejor dicho. Commander, hola, Ashley, ¿qué tal? You have a minute to talk? Claro, cuéntame. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Es que Ashley en este juego es que realmente todos sufren una evolución. Por eso me gusta tanto Mass Effect, porque todos los personajes sufren una evolución. No son personajes estáticos, evolucionan contigo en el juego. Y por no ser de la alianza o porque son aliens, estoy por decir por ser aliens, pero bueno, vamos a ser cuidadosos con lo que le decimos a Ashley, que no quiero llevarme mal con ella. They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Te estás pasando la raya, bonita. That's enough, Chief. You always second guess your superiors. Sir, no, sir. I'm sorry, I was out of line. I'll get back to my duties, A ver, Commander. tampoco es eso. Tampoco, bueno. Commander? Igual le ha asustado ahora, no sé, ¿podemos hablar? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared. Creo que igual me pasa con ella. Talking more later, though. Creo que igual me What's pasa. your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Yo sí creo lo que dice. I think she's being straight with us. Or at least, I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Might be illuminating. O sea, es cruel. I don't think she's used to teasing. Good-natured or otherwise. No fun, Commander. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. De repente aquí viene ese comentario. Bueno. Dismissed, Chief. Puede que me haya pasado con Ashley. Sir. No lo sé, no quería pasarme con ella. Es que no recordaba yo que tuviese esa reacción tan... Es que...
No sé, yo no esperaba que fuese tan borde con ella. Sin querer lo he sido, no pensaba que iba a serlo. Pero bueno, no pasa nada, A ver, digamos que en este primer juego puedes tener diferentes romances, entre ellos Ashley, Liara, y en el primero creo que ya está, que solamente esas dos. Pues igual de ahí. Con Tali creo que no. Con Tali creo que es a partir del 2 cuando puedes tener una relación con Tali. En el 1 creo que no puedes tenerla. Ahora mismo estoy dudando. Muchísimo. Pero bueno, que tampoco pasa nada. O sea, que si a veces metemos la pata con algún... Por ejemplo, si yo le hubiese respondido mal a Brex o a Garrus le hubiese respondido mal a algo, te responden mal de inicio, mal, o es decir, o como esta por ejemplo, no me ha respondido mal, pero se ha quedado cortada y no ha querido seguir hablando. No pasa nada, no es tampoco un problema, porque más adelante, en futuras conversaciones, puedes volver a hacer que se abran a ti. No literalmente de piernas, pero bueno, de Ashley sí que podría ser así, pero ya me entendéis, que puedes volver a convencerlos para que vuelvan a confiar de nuevo en ti, ¿vale? Por si metes la pata como he hecho yo ahora mismo. Entonces no me preocupa, no voy a cargar el juego de nuevo ni hacer tonterías de esas. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya tenemos a la doctora Liara T'Soni entre nosotros, y para el próximo episodio pues no sé muy bien qué es lo que haremos. Hemos subido nivel, no me había fijado. Bueno, eso ya lo haré fuera de pantalla, ver qué es lo que me interesa. Y para el próximo episodio igual hacemos alguna misión secundaria que tengamos por ahí. No vamos a ir directamente a hacer estas misiones principales, porque en sí, Mass Effect 1, si haces las misiones principales es muy corto, pero muy corto, os lo adelanto ya. Cuando haces todo es cuando realmente se larga un poquito. Pero bueno, igual hacemos la de Opa Hostil o seguimos investigando un poco por ahí, ya veremos. Tenemos un sistema solo todavía que investigar por ahí, así que nada, espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.